Hola a todas y todos. Vamos a seguir con el tema de cinemática, sobre todo el tema de movimiento de un objeto en dos dimensiones. Y buscaremos en esta ocasión darle una aplicación más práctica. Sí, estaremos enfocando este video en el desarrollo de las ecuaciones, por ejemplo, que rigen el comportamiento de un objeto que tiene un comportamiento parabólico. Es un proyectil, básicamente. Algunas aplicaciones en las cuales se podrá utilizar todo lo que se desarrolle en este video, pues es, por ejemplo, el alcance. Podemos encontrar el alcance al arrojar una piedra, por ejemplo, algún, algún lago, ¿verdad? El alcance que tiene una pelota de béisbol a ser impactada por un jugador, el alcance que tiene el tiro de arco, por ejemplo, muchos deportes, pero también, pues, dado que es un proyectil, estas ecuaciones simples podrían darnos una idea un poquito más clara de cómo hacer los cálculos para cualquier sistema físico o cualquier aplicación tecnológica que sea descrita por un movimiento parabólico. ¿Sí? El alcance máximo que va a tener, el alcance en el eje X que va, hacia dónde va a llegar, la altura máxima del alcance en X. Sí, y obviamente como es un curso muy básico, haremos consideraciones importantes que iremos mencionando a lo largo de el desarrollo del mismo. Muy bien, dejo de compartir mi video para empezar a desarrollar el tema. Comparto pantalla por aquí y vamos a empezar a transmitir. Lo estoy compartiendo. Muy bien. El tema se llama movimiento parabólico de un objeto. O muchísimos libros de texto es proyectil. ¿Sí? Es un tema para cinemática y es un tema en específico. Yo lo considero como una aplicación más de un tema del movimiento en 2D de objetos. Muy bien, vamos a empezar. Em, entonces, este es el tema. O sea, tenemos una, es decir, una pelota que tiene, que es lanzada hacia un objetivo. Puede ser una pelota, puede ser un objeto. Este movimiento que sigue es un movimiento parabólico que tiene una altura máxima y que tendrá un alcance máximo. Entonces, la idea de esta clase es desarrollar las ecuaciones que me describan
el comportamiento parabólico de ese objeto, ir siguiendo en cada punto la trayectoria que va tomando el objeto y a partir de conocer estas ecuaciones, calcular este alcance máximo y esta altura máxima. ¿Sí? Para ello, haremos dos consideraciones importantes o dos suposiciones importantes. La primera es que la aceleración es constante, ¿verdad? La primera es que la aceleración es constante a lo largo de todo el movimiento, ¿sí? De este objeto o proyectil. Entonces, para nosotros, dado que la aceleración será en y, la que consideraremos, esto será menos g, y esta será constante, ¿sí? A lo largo de la trayectoria del objeto. Número 2. El efecto de la fricción del aire no lo vamos a tomar en cuenta. La fricción del aire. Muy bien. ¿Qué, este, qué consideraciones adicionales tiene, o aspectos adicionales tiene lo que acabamos de decir? Por ejemplo, eh, hemos de considerar eh, que el movimiento de este proyectil o el movimiento de este objeto, lo voy a poner por acá, es este movimiento, o sea, al cual le voy a llamar R, que es mi alcance, si recuerdan, y H, que es mi altura máxima. Estas dos características que definen el movimiento de mi objeto, que son unidades de medida, que son unidades de longitud en metros, ¿verdad? Son ambas extremadamente más pequeñas comparada con el radio de la Tierra, ¿sí? O sea, son muy pequeñas comparada con el radio de la Tierra, que es aproximadamente 6.5 por 10 a la 6 metros, ¿sí? Son 6 millones, ¿verdad? Entonces, ese es el radio de la Tierra y entonces cualquier movimiento que al menos para esta clase se describa es mucho menor. Entonces, con eso, nosotros podemos asumir que el efecto de la gravedad, ¿verdad? O el efecto de la gravedad sobre la Tierra, pues es constante. Y eso nos hace quizás suponer que en el rango de distancia en donde estamos considerando esto, versus el radio de la Tierra, ¿sí? Esto es el radio de la Tierra. Versus el radio de la Tierra, pareciera que esto es plano, ¿no? Pareciera que estamos asumiendo que la Tierra es plana al considerar estas grandes diferencias en distancia que tenemos. Y la número 2, perdón. Y la número 2, en realidad esto es más difícil de, de justificar, porque
Por ejemplo, tan solo al batear un jugador de béisbol, eh, sobre todo de, de ligas ya mayores, ¿verdad? En ligas profesionales, una pelota de béisbol, eh, el efecto, ¿sí? Perdón, la velocidad que agarra esa pelota es muy, muy alta, ¿sí? Entonces, no asumir que hay efectos de fricción debido a fuerzas aerodinámicas que se desarrollan ahí, pues estaríamos cometiendo un error importante, ¿no? Pero aquí simplemente le voy a poner tener cuidado para proyectiles con velocidades iniciales grandes. Luego iremos definiendo esas cantidades, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos asumir inicialmente? Entonces, o sea, vamos a asumir que la trayectoria, tenemos un objeto que su trayectoria es parabólica. Esta es nuestra número uno, parabólica. Número dos, ¿qué más? Que el plano de referencia, por ejemplo, nuestro plano de referencia XY, ¿sí? La dirección es como sale, ¿verdad? El proyectil es del origen con una dirección vertical positiva, o sea, en este punto tiene una velocidad inicial que está y una dirección, ¿no? Esta dirección es en las diapositivas, ¿sí? Vertical. Muy bien. Número 3, más que la aceleración en X va a ser cero. Obviamente, como ya decíamos antes, dos componentes de la aceleración en X y en Y, pero la aceleración en X va a ser cero y la aceleración en Y va a ser menos G y constante. ¿Ah? Número 4, en tiempo igual a cero, ¿sí? En tiempo igual a cero, este, la posición de ese objeto que está en el origen, pues puede estar definida por estas posiciones iniciales que serán cero, o sea, su coordenada será 0,0, ¿sí? Lo que indica que el objeto o el proyectil está en el origen. En este tiempo igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces puedo dibujarlo. ¿Eh? Cero, más o menos. Si lo voy a dibujar.
Voy a considerar, por ejemplo, varios puntos. Un punto A, el final, punto inicial acá, quizá dos puntos intermedios. Y por ejemplo, este puede ser mi punto A, puede ser mi punto B, no eso. Puede ser mi punto A, puede ser mi punto B, punto C, D y E. Entonces, en ese punto A, ¿sí? El proyectil sale, bueno, voy a considerar, por ejemplo, una velocidad en X constante. Entonces voy a poner siempre la velocidad así, de hecho, la voy a marcar con este color, precisamente para distinguirla, ¿no? Y mientras que mi velocidad en Y va a ir eh, modificándose. Empieza inicialmente aquí, será una velocidad inicial de este tipo, una velocidad inicial de este tipo, cambia de dirección. Muy bien, entonces, componente en Y será esta, y componente en Y será esta, y componente en Y será esta, como va creciendo, ¿no? Esto es en Y, en como que está aquí, algo así. Sí, entonces, es una trayectoria parabólica de un proyectil, ahí lo podemos ver, con velocidad inicial en el origen. Entonces esta va a ser mi velocidad inicial. Y esa velocidad inicial pues va a tener componentes en X y va a tener una componente también en Y. Y va a formar un ángulo teta i, ¿no? ¿Qué otra cosa? Este, como a lo largo que vamos considerando toda la trayectoria de este proyectil, notamos como la velocidad, vean, aquí se aparece en este punto, pareciera que el objeto está estático y en ese punto de inflexión cambia de posición, perdón, cambia su trayectoria y va hacia abajo, ¿sí? Entonces la velocidad cambia con el tiempo, obviamente, y lo hace en magnitud. Vean cómo esta componente, perdón, esta magnitud de este vector aquí desaparece, ¿sí? Empieza grande, va disminuyendo, se hace cero, va creciendo y es máximo acá. ¿Sí? Entonces lo hace en magnitud y lo hace en sentido. ¿Sí? Entonces, nada más, muy bien.
escribir aquí. Este también tiene una componente en Y. Este también tiene una componente en Y. Este ángulo ahora es teta. Acá es 0. Y aquí, por ejemplo, la velocidad en Y es 0, mientras que la velocidad en X se mantiene. ¿Sí? Este es en X, en Y. Ahora este es teta. Este es teta en X, ¿verdad? Y velocidad, en este ya no es Y, este ya no es inicial, perdón. Esta sí, en Y, esta no. Disculpen. ¿Ah? Y acá sí vuelve a tener una velocidad igual en Y a la inicial. Y acá también en X. ¿Sí? Entonces, este teta sí es el teta inicial. ¿Ah? Este es un eje Y, eje X. Y ahí está mi comportamiento parabólico de ese objeto que es lanzado desde el origen en un tiempo cero, en una coordenada 0,0. ¿Sí? Otra vez, algunos aspectos importantes es que la velocidad, hay un cambio, vamos a ponerle, hay un cambio en la velocidad, tanto en magnitud como en dirección. Claro. Bien. ¿Qué más? Y lo hace ese cambio debido a que la gravedad, en este caso, ejerce un efecto en esa dirección sobre el proyectil. ¿Sí? La velocidad en X es constante. ¿Sí? O sea, se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo que dure este proyectil, ¿no? Y lo hace así porque la aceleración en X, ¿sí? Es cero, o sea, no hay aceleración en X, no se va acelerando en X, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Vemos como en C, voy a mover un poquito esta C, tenemos un punto máximo, que es H, y que de 0 a N es mi alcance máximo, R. Entonces este será mi alcance máximo y este será mi altura máxima. Muy bien. Trataremos de ir poco a poco resolviendo eso. ¿Sí? Entonces, el vector velocidad. Este es velocidad. Este es velocidad. Este es el vector velocidad. Perdón, aquí ya no es I. ¿Sí? Aquí sí es el vector velocidad. ¿Sí? Ese vector velocidad eh, constantemente tiene un cambio y eso lo refleja en la variación del ángulo respecto al horizontal. ¿Sí? Ahí está. ¿Ah? Entonces, de aquí, por ejemplo,
Haremos algo muy breve aquí. Muy bien. Sabemos que el coseno de ese ángulo pues va a ser su componente adyacente, que es velocidad en X, y la hipotenusa, que en este caso será velocidad en Y. Y que el seno será la en Y velocidad en Y. Entonces, de aquí podemos despejar, y esto será velocidad en Y, sino de teta I, y aquí en Y, velocidad en Y, que estará doblada por el seno del ángulo. Ahora, ¿qué más sabemos en ese punto que hemos señalado en azul? Que en XY esto es cero, que la aceleración en X es cero. Entonces, si recordamos un poco nuestras ecuaciones de cinemática, pues sabemos que la posición final va a estar en función de la posición inicial, y esta característica de la velocidad inicial que tenga por el tiempo, esto sigue siendo unidades de longitud, distancia, más un medio de la aceleración en X t cuadrada. Esto es cero, esto es cero, tanto esto se hace velocidad, pero este que está aquí es este que está acá. Entonces, tuyo todo el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, veces el tiempo, y yo puedo despejar el tiempo. Entonces esto está multiplicando, pasa dividiendo. Sería entre detalle. Esto. Esto es para la posición en X. Ahora para la posición en Y. Recuerden que esta cosa tiene los movimientos, ¿no? Es movimiento en 2D. Entonces es YF, es inicial más velocidad en Y más un medio de su aceleración en Y que cuadrada. Y esta ya no es, esta por ejemplo ya no es cero, ¿no? Entonces este sí es cero. Entonces eso es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más t cuadrada. Y esto es otra vez este de aquí, es este que estaba acá, y es esto, ¿no? Velocidad inicial, seno de teta i. Entonces esto es igual a por t, la aceleración en y dijimos que era menos la gravedad, entonces menos un medio de g t cuadrada. Y t, este que está aquí,
Y aquí también lo voy a poner. Entonces, esto es XF sobre S es XF menos es todo eso que puse es el tiempo menos un medio de la gravedad es al cuadrado. Entonces, el cuadrado es un cuadrado de teta. Seno, coseno, esto es tangente, y esto es 1, entonces queda tangente poner X menos un medio de G, un medio de G, una vez, voy a poner G sobre 2 veces la velocidad del cuadrado, y esto es eh, X cuadrada, ¿no? X cuadrada. Muy bien, es una buena expresión. Es una expresión importante porque a partir de conocer la velocidad inicial, a partir de conocer este ángulo inicial, en cualquier posición en X que, que estemos interesados en conocer la trayectoria del proyectil, podemos ir conociendo su altura. ¿Sí? Su altura. De hecho, podemos llamar Y. Ok, muy bien. ¿Qué más? Algunas cosas importantes de esta ecuación. Por ejemplo, su forma es ax menos bx cuadrada. Y esta función o ecuación es la ecuación de una parábola, ¿verdad? Eh, Precisamente que pasa por el origen. Otra cosa podemos saber de esta expresión es que cuando la velocidad inicial y teta inicial son conocidos, podemos conocer toda la trayectoria este, del objeto. Sí, muy bien, pues es importante el proyectil. Es importante tener en cuenta estas ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Entonces aquí ponerle expresión como estas. Entonces que este menos. Obviamente,
Ok, ¿qué más? Si graficáramos el vector posición, otra vez, si entendemos al objeto como un objeto que va cambiando de posición y que, por ejemplo, este es su vector posición, ¿sí? Si graficáramos otra vez el vector posición de ese objeto, ¿ya? De cero, y voy a ver si encuentro el mismo color, la trayectoria, ¿cierto? Muy bien. Pues, eh, el vector posición, suponga que queremos analizarlo aquí. Mi vector posición será ese. Este va a ser R. Si ese es mi punto final donde lo quiero poner, pues ese va a ser RF. ¿Sí? Entonces, vean una cosa importante. Una cosa importante es que la aceleración en X es cero, la aceleración en Y es menos G. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más? Em, Sigue siendo una parábola, es un movimiento en 2D y que según las ecuaciones de cinemática, esta RF es RI, que es la posición inicial, ¿ah? Es más la velocidad que lleve inicial por el tiempo, más, ahí está, ¿no? Sí. Entonces, la RI es cero, entonces tengo este vector y tengo este vector que en realidad, este signo, va a estar afectado por la dirección de la aceleración en ese, que es hacia abajo, ¿no? O yo puedo dibujar toda esta expresión aquí. Lo vamos a hacer. Entonces, dice que este es cero. Entonces me quedan dos. La velocidad con la que sale, que ya sabemos que es tangente, ¿sí? Se pone por aquí. Ahí está. Y que va a ser, este es este. Y esto va a ser menos un medio de G de cuadrado. Entonces esa magnitud, ¿ah? Será hacia abajo. Entonces, este de aquí va a ser BI por T. Y este de acá va a ser un medio de G por T. Ahí está. Cuadrada, perdón. Ahí está, súper bien. ¿Sí?
Entonces, si uno quisiera ir considerando no la velocidad, sino la vector de posición, pues tendría que ir haciendo esto para cada punto a lo largo de la trayectoria parabólica, eh, para cada punto que estés analizando a lo largo de la trayectoria parabólica, ¿no? Súper, muy bien. Entonces, decíamos que esta es una altura máxima y este aquí es un rango máximo o alcance máximo. Este es H y esto es R. ¿Sí? H y ese es R. ¿Qué más? Em, si tomamos en cuenta solo esta parte, ¿no? Solo esta parte, pues entonces em, sale desde el origen en tiempo igual a cero, una velocidad positiva en y. Entonces, bueno, de hecho me lo voy a traer para ir haciendo referencia a él, pero no dibujarlo de nuevo. Y yo lo voy a poner por acá. Por ahí. Entonces estamos considerando esta parte, ¿no? Ok. En A, con tiempo A, ¿sí? Este es cero, ¿no? En C, con tiempo C, ¿sí? Vean cómo en C este ya es diferente de cero, ya no está en el origen. Este es esto tiene una H, ya no le voy a llamar altura máxima ni alcance, simplemente le voy a llamar H. Y si yo pusiera unas coordenadas, mi objeto en X, pues esta parte es R medios, R medios. Entonces estaría en R medios, H, ¿de acuerdo? Esa sería la coordenada de ese objeto en C, ¿sí? Con una velocidad en Y en C, 0, ¿sí? Y solo será una velocidad en X, en Y, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, mi velocidad en Y final, en ese punto, va a ser más, está este 0, y esto les recuerdo que es BI, seno de θ I menos G por ese tiempo en C. Por lo tanto, este está restando, lo paso para acá, sería G es igual a la velocidad en I, seno de θ I. Y uno puede calcular el tiempo en el que el objeto va a alcanzar su altura máxima, que será precisamente la velocidad en I. Dependerá exclusivamente de la velocidad y el ángulo con el que salga. ¿Sí? Muy bien. Pues esto es otro aspecto importante. Otra ecuación que puede describir.
que sirve para describir el comportamiento de objetos con movimiento parabólico. Muy bien, ¿qué más? Vamos por H. Si esta posición final es posición inicial más tiempo cuadrado, vean cómo en realidad YF es mi posición en C y esto es finalmente Y esto puede ser H, ¿no? Todo lo que está acá arriba, ¿no? Muy bien. Entonces, H, mm, la posición inicial es 0, entonces va a ser velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial, seno de teta i, por este tiempo, pero ese tiempo va a ser el tiempo en C, entonces va a ser por velocidad inicial, seno de teta i sobre G. Ahí está. Y este es menos por la dirección de la aceleración o lo que es la gravedad. G y este mismo tiempo acá. ¿Sí? Seno de teta i sobre G. Esto es al cuadrado. Entonces, H es velocidad inicial, seno de teta i, esto es al cuadrado, sobre G, menos un medio, esta se va a ir por este cuadrado, ¿ah? De la velocidad inicial, el seno de teta i al cuadrado sobre G. Vean cómo son cantidades similares, iguales, pero uno es un medio y aquí hay un 2 medios. Entonces, 2 medios menos un medio es un medio positivo. Queda la velocidad inicial al cuadrado. Voy a ver en este para no confundirlo. ¿Está? Seno cuadrado de teta i sobre 2G. Muy bien. Este es, por ejemplo, mi altura máxima. ¿Sí? Pues ya conocemos, ya podemos conocer un parámetro más del objeto que sale disparado desde el origen con una velocidad inicial vertical positiva, ¿sí? Con cierto ángulo inicial. Podemos conocer el tiempo en el que llega a su punto máximo, la altura que va a acabar, la altura que va a alcanzar, perdón, y todo su comportamiento a lo largo de Y, cómo se va a ir moviendo en ese punto en Y y en X. Muy bien. Ahora, R, que es el alcance. Por acá le vamos a poner altura máxima. Ahora el alcance, ¿qué vemos para el alcance? Que si bien el tiempo en C es justo a la mitad, ¿sí? En este punto de aquí, el tiempo en C, perdón, el tiempo en E será proporcional a 2 veces el tiempo en C. Muy bien. Entonces lo vamos a poner acá. El tiempo, ahora alcance máximo.
el tiempo en C, no en E, dos veces el tiempo en C. ¿Sí? Y en E, el proyectil tiene coordenadas de 0 en X y de R. Ahí está. ¿Ah? Entonces, esa posición final, pues es posición inicial, más toma en cuenta el aspecto de la velocidad y toma en cuenta la aceleración. Obviamente, esto es cero, esto es cero. ¿Ah? Por lo tanto, eh, la velocidad, les recuerdo que esto es I coseno de teta I. Entonces, XF, que va a ser mi X en el punto E, que va a ser R. Entonces, R va a ser la velocidad inicial coseno de teta I por el tiempo, pero el tiempo es dos veces el tiempo en C. Y el tiempo en C lo tengo por acá. Entonces, el alcance debería de ser velocidad inicial coseno de teta I por dos veces velocidad inicial coseno de teta I sobre G. Entonces será, vean, dos veces velocidad inicial al cuadrado, seno de teta I, coseno de teta I sobre G. Y, bueno, en este caso, dos veces seno de teta I, coseno de teta I, podemos resolverlo por la fórmula de Euler, que está justo en otro video que les voy a dejar en los comentarios de este video. Y eso es seno de dos veces teta I. No lo voy a resolver aquí, está en otro video. Por lo tanto, R es velocidad inicial al cuadrado, seno de dos veces teta I sobre G. Y esta es otra ecuación importante que me describe el comportamiento de mi objeto, de mi proyectil. ¿Sí? Escribimos punto a punto, escribimos la altura máxima y escribimos el objetivo a donde hay que lanzarlo. ¿Sí? Entonces, este es mi alcance máximo de conocer mi velocidad inicial y de conocer mi ángulo inicial. Ahora, vean cómo si 2 teta i es 90 grados, por ejemplo, por lo tanto, teta i es 90 grados sobre 2 y esto es 45 grados. O sea, si tenemos un teta i de 45 grados, ¿sí? Esto es, les recuerdo que el seno de 2 teta i, pues va a ser el seno de 90. Aquí es 1, por lo tanto vas a tener nuestro alcance máximo. Va a ser sobre G. Ahí está. Muy bien, creo que
podemos terminar ahí. Este tema, es decir, yo lo considero como una aplicación de todo lo que hemos aprendido acerca del conocimiento todo lo que hemos aprendido acerca del movimiento, perdón, de un objeto en 2D. Y es una aplicación porque nos permite, a partir de desarrollar todas estas ecuaciones, identificar la trayectoria de un objeto que sigue un comportamiento parabólico. Hay n número de ejemplos en la vida cotidiana de qué objetos siguen este comportamiento de movimiento parabólico, a los cuales comúnmente nos referimos como proyectiles, ¿sí? Entonces, podemos conocer cada punto de su trayectoria, podemos conocer su altura máxima, el tiempo en el que va a llegar a esa altura máxima y podemos conocer el alcance máximo que va a tener. ¿De acuerdo? Siempre y cuando conozcamos su velocidad inicial y su θ inicial, su ángulo inicial. Y con algunas consideraciones importantes que hemos hecho al inicio. Por ejemplo, el número 1 es eh, acá estaban, eh, que la aceleración es constante en Y, obviamente es la gravedad, y eso es porque la trayectoria o las longitudes que alcanza en H y en R son extremadamente menores comparados con el radio de la Tierra, y que no consideramos la fricción del aire, pero bueno, ahí que hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo para objetos que salen con una velocidad muy, muy elevada. Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima.